como estamos hablando de objetos malditos y muchas de estas cosas están relacionadas con su explicación o con la defensa. Claro. Entonces, posteriormente a eso viene una breve reseña de ejemplos de cada uno, donde me tomé la libertad de buscar ejemplos desde la antigüedad. Grecia y Roma han sido lugares donde el tema de las maldiciones y hechizos dio que hablar mucho, muchos ejemplos, y voy a hablar nada más y nada menos que del chupacabras. ¿El chupacabras, profesor? Chupacabras, exactamente. Hace bastante que no escucho de eso. Una leyenda, un mito que nació acá en América, concretamente en Puerto Rico. Me he tomado el trabajo de hacer toda una reseña. Tuve la oportunidad de hablar con gente, con testigos oculares, que aseguraban haber visto al chupacabras. Pero bueno, les voy a aclarar un poco todo este asunto y creo que es muy interesante. El chupacabra apareció en Puerto Rico por primera vez, no en México. Y después se extendió como un virus, y vamos después a ver por qué, Claro. por toda América Latina prácticamente, y bueno, llegó un poquito también a Estados Unidos. De tal modo que... Sí. Acá habían programas, incluso dibujos animados. Yo he visto cuando era chico que hablaban sobre el chupacabra. Es que en un momento se hablaba demasiado. Sí, fue como furor, y se lo acusaba de un montón de cosas. Yo he hablado, he tenido testimonio de gente de campo y gente de la ciudad que aseguraba que en tal o cual viaje había visto un ser que correspondía a la descripción del chupacabra. Así que bueno, vamos a develar un poco lo que se sabe hoy de esta leyenda, de este mito del chupacabras. Y me pareció interesante investigar algunos de estos ejemplos históricos para ilustrar cómo se hacía de pronto una maldición en Grecia y Roma. Voy a omitir algunos detalles para que... Alguno de la audiencia no quiere intentarlo, o Tito no quiere intentarlo, que está ahí. Para no hacer apología de este tipo de cosas, ¿no? Son cosas con las cuales no hay que jugar. Entonces, hemos dicho que en un término de lo que es tradicional, todo maleficio es un hechizo, pero no todo hechizo es una maldición. Ejemplos de maldiciones muy abundantes se dieron en Grecia y en Roma. De algún modo, los griegos llevaron su cultura a Roma y muchas de sus costumbres y tradiciones, porque en Roma incluso la clase pudiente buscaba educadores que fueran griegos. Un ejemplo de esto son las tablillas de deficción. Defixio en latín significa clavar, atar, y son uno de los testimonios más inquietantes y reveladores de la religiosidad popular en la antigüedad grecorromana. Lejos de los rituales oficiales, estas pequeñas láminas, que eran generalmente de plomo, fueron utilizadas durante siglos como instrumentos de magia coercitiva, para someter la voluntad de personas, espíritus o fuerzas invisibles. ¿Eso? Exactamente. Ahí hay ejemplos. Vamos a ver un par de fotitos de estas tablillas de deficciones que aparecieron ya en el siglo V a.C. Quedámonos con la foto anterior, especialmente en Atenas y en Sicilia. Los textos, como ven ahí, están escritos con letras griegas. Y el soporte más común era plomo, un metal frío, pesado, asociado simbólicamente al mundo subterráneo y a la muerte. La tablilla era grabada con un punzón, se la enrollaba o doblaba, a veces se la perforaba con clavos, que bueno, son gestos rituales para reforzar la idea de atar, de inmovilizar a la víctima.
Luego se depositaba en tumbas, pozos, santuarios subterráneos, fuentes, teatros, que eran los puntos que ellos consideraban estaban en contacto con el más allá. Algunas de estas deficciones buscaban dañar o silenciar adversarios, por ejemplo en juicios, bloqueando su lengua y su memoria, su capacidad de persuasión. Otras se empleaban en competencias deportivas, maldiciendo a rivales o en carreras o en luchas. También abundan las deficciones de amor, destinadas a provocar deseo obsesivo, insomnio o sometimiento emocional. Así que espero que no le pase eso a Dunkel. No, muy parecido a un amarre, pero ya en esa época, y profesor. Sí, viene de nuestra cultura, está muy influenciada por toda la cultura grecorromana. Sí. En todos los casos el objetivo no era pedir, sino ordenar a las fuerzas invocadas para que actuaran. Pertenecían desde ciudadanos comunes, comerciantes, amantes despechados, litigantes de juicios y hasta emperadores han hecho estas tablillas de ficción. Y les voy a leer un ejemplo de una tablilla encontrada en Atenas en el siglo IV a.C., cuyo contexto es un juicio público. Entonces, fíjense lo que escribe esta persona que hace la de ficción. Dice: ato a Teodoro ante Hermes, subterráneo y Perséfone. Ato su lengua, su voz y las palabras que pronunciará. Ato su mente y su memoria para que no pueda recordar ni decir nada contra mí en el tribunal. Fíjense, bien específico. Sí. Esta persona quería ganar un juicio, entonces hizo estas deficciones. Sí, Rhapsody se parecen las escrituras de las runas. Sí, hay cierto parecido, pero son letras de... Lo que ven son letras griegas, Rapso. Es el alfabeto tradicional griego clásico. Claro. Por ejemplo, una deficción contra un competidor en una competencia deportiva. Sí. Esta también viene de Grecia del siglo III a.C. Y el escribiente pone: yo maldigo a los corredores que compiten contra mí mañana, que sus piernas se vuelvan pesadas, que sus rodillas fallen, que su fuerza se disuelva bajo la mirada de Hécate, la diosa de las tinieblas griega. Iba a preguntar quién era. Así que, bueno, podría compararse con los deseos de las hinchadas rivales, ¿no? En un partido de fútbol. Sí, es cierto. Que quieren justamente que pase cualquier cosa para poder ganar el partido. Así que parece que las competencias eran un lugar muy común para hacer este tipo de tablillas de ficción, al igual que las de litigios legales, que hay muchísimas, y las de hechizos de amor. Sí, es interesante. Parece casi como el antecesor a las muñecas vudú, profesor, ¿no es cierto? En algún punto. Sí, hay otro tipo de elementos que se parecen mucho más a estos muñecos, ya vamos a ver. Porque esto más que nada es como un deseo escrito. Claro, sí. En esa época no tenían la posibilidad que tenemos nosotros de llevar un anotadorcito. Y es más, ya en estos últimos años también eso está desapareciendo porque todo es digital. En esta gente todo era físico y debía ser perdurable, porque una de ficción era algo que tenía que durar cierto tiempo. Entonces, bueno, se aseguraban hacerla en plomo o en pergamino. Lo que sucede es que en pergamino o en otros materiales prácticamente no han llegado a sobrevivir los 2000 años necesarios para poderlas contemplar hoy. Sí. Vamos con ejemplos de hechizos. Se han encontrado hechizos, por ejemplo, de protección contra los espíritus nocturnos. Ya en Mesopotamia, por ejemplo en Asiria, en Babilonia, se han encontrado en escritura cuneiforme en los siglos 9 al siglo 7 a.C. Hay una cantidad de elementos de este tipo en lo que se llama la serie Maclú, que es uno de los corpus mágicos más extensos del mundo antiguo, destinado a proteger a una persona ante algún hecho de brujería, de demonios, ataques espirituales. Entonces, en una de estas tablillas de arcilla, ya prácticamente hace 1000 años antes de nuestra era, podíamos leer
una frase, un hechizo que está escrito, que dice que ese demonio maligno, ese espíritu errante que ronda de noche, no se acerque a mi casa, que se disuelva como humo y que huya como sombra al amanecer. Este hechizo sabemos que se recitaba de noche, haciendo rituales con el fuego y con figuritas simbólicas también hechas de arcilla. Ahora vamos a hablar un poco de ejemplos de amuletos. Ahí había un ojo de Horus. La cuestión es que el ojo de Horus, que es de origen egipcio, alrededor de 2600 a.C. ya encontramos estos primeros amuletos de protección, sanación y restauración del orden. Representa el ojo recompuesto del dios Horus tras su combate con Set. Normalmente, bueno, ahí lo hemos hecho en Fayenza, puede ser en lapislázuli, en cornalina, también en oro. Se usaba colgado del cuello y muy común encontrarlo entre las vendas de las momias, que es un tema que en algún momento vamos a desarrollar un poquito todas las creencias que tenían los egipcios, el proceso de momificación y otras cosillas más. Generalmente las esculturas a veces pueden tener un turquesa o pueden ser de arcilla esmaltada. Claro. Esmaltada de color celeste o azul. Y ya vamos a hablar también de las esculturas, en realidad se llaman uyeptis, que formaban parte de los enterramientos egipcios. Cuanto más rica y más poder tenía la persona, más cantidad de uyeptis fabricaban para depositar en su tumba, porque eran los servidores en el más allá para esa persona, los que servían a la momia y la atendían en todo su viaje al más allá. Así que bueno, básicamente, obviamente que la protección del ojo de Horus era contra el mal de ojo y el desmembramiento espiritual. Era tan común que se lo fabricaba en serie. Ya en el Antiguo Egipto se lo fabricaba en serie, pero su eficacia dependía de la consagración ritual. Ya que estamos en Egipto, acá le presento, vamos a poner un escarabajo, un símbolo en Egipto muy, muy utilizado, de diversas formas, muy usado como amuleto. Se colocaba sobre el corazón del difunto para impedir que éste testificara en su contra durante el juicio de Osiris. Esto se narra en un texto egipcio que se llama el Libro de los Muertos. Podía estar hecho en basalto, en esteatita. Este está hecho en una roca caliza muy, muy hermoso. Me lo han obsequiado hace poco, mi mejor amigo. Traído justamente de Egipto, traído por él de Egipto. Tanto en su base como en su superficie. Tallado, sí. Está, en este caso, tiene toda una serie de escritos que se llaman jeroglíficos, jeroglíficos egipcios, ahí se ve un poquito que más. Son como hablan sobre una protección moral y espiritual en el más allá. El escarabajo intervenía mágicamente en el juicio divino. Ahí va, ahí se ve un poco mejor. Ahora sí. ¿Qué tiene inscripto debajo? Justamente, un hechizo. Justamente tiene inscrito hechizos que tienen que ver con esta protección en el juicio divino. O sea, haz que mi corazón no me traicione ante Osiris cuando me va a juzgar. Así Osiris al pesar, cuando hace en la balanza pesa mi corazón con mis actos, ¿no es cierto? Bueno, me juzga bien y bueno, puedo pasar al más allá. Vamos a ver después otra función también de los escarabajos, pero se lo encuentra en muchísima producción y en tamaños. Y hay una historia muy interesante respecto al pectoral que se encuentra cuando abren el féretro el último féretro de Tutankamón. Tenía obviamente una máscara de oro impresionante, hermosísima, y un pectoral famoso, que bueno, cuando hablemos de los egipcios lo voy a mostrar, que tenía un escarabajo, también el escarabajo símbolo de la resurrección. Por eso era tan importante en todo el arte funerario. Y este escarabajo estaba hecho de un mineral que no podían determinar exactamente de qué se trataba sin dañarlo. A medida que los métodos van siendo menos invasivos y destructivos de una pieza,
se logró analizar el material con que está hecho únicamente lo que es el cuerpo del escarabajo, que se ve de un color amarillo transparente, y resulta ser que está hecho de el famoso vidrio del Líbano, que es producto de la caída de un meteorito en el desierto, que con su temperatura derritió una gran cantidad de arena, transformándola en vidrio meteórico, se llama, ¿sí? Y nada más ni nada menos que con eso, esta gente, estos maestros artistas, hicieron el escarabajo del pectoral de Tutankamón. Claro, por eso tenía ese color tan particular, ¿no es cierto, profesor? Esa, me imagino como una especie de tornasol, algo así. Vidrio volcánico. Vidrio volcánico, vidrio meteórico. Es meteórico. Meteórico. O sea, son a tipo de tectitas. O sea, el meteorito cae, derrite una parte de suelo alrededor y según los minerales que encuentra, ahí encontramos diversos tipos de impactitas, se la denomina en particular. Okay. El caso de Moldavia, donde cae un meteorito, únicamente el único caso en el mundo muy parecido a lo del vidrio del Líbano, es el de la moldavita, justamente una tectita producto de la caída de un meteorito. Al derretir los materiales tan peculiares de esa región, originó la moldavita, que es una especie también de vidrio de un color verde muy particular, muy bonito, y que por supuesto cotiza muy caro en joyería porque son elementos únicos, exclusivos. A ellos les gustó el escarabajo, yo creí que los elegían porque sobrevivían en el desierto. Siguiendo con esto, que se llama Gorgoneion, que significa la cabeza de Medusa. En la Grecia antigua y clásica, más o menos del siglo VII en adelante, antes de Cristo, esta imagen terrorífica estaba destinada a repeler el mal mediante el horror. O sea, se ponían eso para repeler el mal. Estaban hechos de bronce, de cerámica o de piedra. Incluso lo pintaban en escudos, en templos, joyas, para ahuyentar las fuerzas malignas. Lo consideraban un amuleto de defensa activa. Claro. Creo que la foto que sigue también tiene una ilustración, ahí se ve un poquito más claro, la imagen de Medusa, ¿no es cierto? Esta especie de monstruo mitad humano, pero cuyo cabello ha sido reemplazado por una cantidad grande de serpientes, y cuya mirada convertía en piedra al que cruzaba la vista con ella. No se la podía ver a los ojos. Porque te petrificaba. El que sigue es el martillo de Thor, un amuleto. Ahí tenemos de vuelta uno de los escarabajos. Y ahí está el martillito de Thor. En Escandinavia, en la era vikinga, más o menos siglo VIII, IX después de Cristo. Un amuleto de protección, fuerza y legitimidad religiosa, hecho de hierro, de plata, de bronce. Se usaba como colgante, lo llevaban en forma personal, y representaba protección divina frente a los enemigos y frente al caos. Otros amuletos contra el mal de ojo, por ejemplo en Fenicia, en Grecia, Roma, se han encontrado en distintos materiales, en vidrio, en coral, en cerámica, y muchas veces la función era neutralizar miradas dañinas. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo el amuleto no era pasivo, debía ser consagrado y actuaba como una extensión del cuerpo y del destino. Fíjense este amuleto, que es muy antiguo, de Mesopotamia, del año 1000 a.C., un amuleto cuya figura, esta y la representación que sigue, que está hecho en bronce, han sido usados en películas de pronto como El Exorcista para representar al mal, concretamente. Y ellos lo usaban en forma ritual, y el poder no estaba únicamente en el objeto, sino en cuándo y cómo había sido creado, porque estaban consagrados en momentos astrológicos en particular. En fin, como ven, los amuletos protegen por presencia y los talismanes actúan por el diseño y la consagración. Un amuleto repele, protege, ¿sí?,
En cambio el talismán dirige fuerzas. Hasta ahí llegamos con un tema muy interesante, del cual hay que tener también cuidado. Bueno, aquí, déjelo acá. No haga ningún... Póngalo así. No, está, claro. Que se vea esta parte así. Profesor. No toque esos tremendos caninos que tiene, porque puede tener todavía algún tipo de sustancia ponzoñosa o venenosa. ¿Cómo? Pero bueno, la persona que me dio esto me aseguró que esto había acabado con gran parte de su ganado, una tropa que tenía de vacas y 2 o 3 ovejas que tenía por ahí. Bueno. Eso es mejor el colmillito, creo que sí. Hablando de chupacabra entonces, es un mito que actualmente aún se extiende en América sobre una extraña criatura que ataca animales de granja, ganado, especialmente cabras, para chuparles la sangre. Por eso chupacabra, ¿no? Dunkel entiende, ¿no? Bueno, sí, bueno. Las primeras menciones, chupacabras, muy bien, ahí está. Sí, hay que cargarlo. Ahí lo tiene, ahí cargó. Uy, qué feo que lo hicieron a este, ¿eh? Sí, es espantoso. Bueno. Un poco más grande parece. Ahí tienen para soñar con este animalito, qué lindo. Las primeras menciones de avistamiento se dieron en Puerto Rico en el año 1995. Atención, como ven es una leyenda urbana muy moderna. Y desde entonces este mito se ha extendido a México, Estados Unidos, por supuesto, no podía faltar en Argentina. Claro. Las descripciones varían, pero a menudo se lo representa como una criatura con espinas en el lomo, con aspecto un tanto perruno. Sí, parece. Cuenta Benjamin Radford, investigador del Comité para la Investigación Escéptica de Estados Unidos. Fíjense el título. Que la primera persona que vio el chupacabras fue Madeleine Tolentino, una persona que vivía en la ciudad de Canóvanas, al este de Puerto Rico en 1995. Ese es Benjamin Radford. Tolentino, esta señorita que ven acá, lo describió como un ser aterrador semejante a un extraterrestre que pasó frente a la ventana de su casa. A partir de aquí, otros pobladores de la región lo describieron como una criatura bípeda que medía entre 1,20 m y 1,50 m de alto, con grandes ojos, púas a lo largo de toda la espalda y largas garras. Esta bestia, como la llamaba la gente, era responsable por la muerte del ganado, al cual le succionaba toda la sangre por medio de perforaciones en el cuello. Al hacerse públicos otros ataques y cuando los medios comenzaron a reportar nuevas víctimas que aparecían sin sangre, la leyenda del chupacabra se volvió viral. Y justamente quería preguntar si ese animal no es como un vampiro, ahí Serene está añadiendo un poco a mi duda, y ¿tenía todas las mismas características? Porque bueno, hasta ahora sabemos que chupa sangre de animales, no sé si humanos, pero... Existen muchas diferencias. Para empezar, este animal se lo veía de día, no solo de noche. Y a medida que avancemos en la historia voy a ir aclarando ciertas cositas que van a, de alguna forma, desmitificar al chupacabra. Este mito recorrió primero todo Puerto Rico y después se hizo presente en América Latina. Las redes sociales impulsaron al mito, en especial los fanáticos de los fenómenos ovni y los creyentes en teoría de conspiración. Eso siempre están adelante de todo. A principios de la década del año 2000 hizo su aparición una figura del chupacabras diferente. Esta versión guardaba rasgos del ser que había sido avistado en los primeros reportes, pero ahora ya no parecía un extraterrestre, sino un animal sin pelos en la piel, que se desplazaba en 4 patas como un gran perro, y los testigos decían haberlo visto y se habían hecho hallazgos de los cuerpos de estas criaturas. Se encontraron cadáveres. Justamente Radford expresó: cuando tienes un cuerpo todo cambia, porque puedes tomar muestras de ADN, muestras de huesos, y ahí ya tiene su morfología. Y dice también Radford, este investigador, al principio era escéptico sobre la existencia de la criatura. Al mismo tiempo estaba consciente de la posibilidad de descubrir un nuevo animal. No quería ridiculizar el caso o descartarlo. Si el chupacabras era real, quería encontrarlo. El punto obvio para comenzar la investigación
fueron los cadáveres de chupacabras. En su mayoría aparecieron en el estado de Texas y otras zonas en el sureste de Estados Unidos. Radford contabilizó 12 cadáveres en total. Ahí tienen la comparación con un murciélago vampiro. Sí, los veo. Los dientitos. Sí, los dientitos, que son bastante diferentes, fíjense, sí, a lo que la gente decía de este chupacabras. Entonces, estos 12 cadáveres eran horribles, tal como se leían las descripciones hechas por los testigos. Eran cuerpos de animales que no tenían pelos, que estaban demacrados, con la piel aparentemente quemada. Sí, ahí se lo ve. Profesor, otra vez, sí, ahí me hace acordar y ya me pone medio... Se me empieza a revolver el estómago otra vez, que con los cadáveres, que esto, que la piel de animales sin pelo, piel quemada, hinchada, manchas rojas... ¿No se puede hablar de otra cosa acerca del chupacabra que no sea tan...? No. Las pruebas de ADN revelaron en realidad que los cuerpos eran de perros, coyotes o mapaches. Incluso uno de los cuerpos era de un pez. ¿Cómo pudieron confundir estos animales con un monstruo extraterrestre? Comenta Radford, el motivo por los que estos animales fueron identificados como chupacabras fue porque habían perdido el pelo. Tenían sarna sarcóptica causada por ácaros, lo cual es muy común en los perros. La profesora Alison Diesel de la Universidad de Texas, especialista en enfermedades inflamatorias de la piel, confirmó esto y aclaró que esta enfermedad puede ser lo suficientemente espantosa como para hacer lucir a cualquier animal como un monstruo. Los perros sarnosos son casi calvos, con partes de la piel roja o casi negra y muy gruesa, explica la profesional. Si a esto le agregan las heridas que el propio animal se hace al rascarse, terminamos teniendo el aspecto de un posible chupacabras. Otra vez. Y fue los perros calvos, sarnosos, con la piel podrida. Profesor, se me van las ganas de comer galletas de chocolate, ¿no se da cuenta? ¿Cuánto lo lamento? Sí, vuelven los fluidos, dice Selene. Lo lamento muchísimo. Oh. Pero si los chupacabras terminaron siendo originados por animales corrientes, aún quedaban los cadáveres de las víctimas para esclarecer el mito. La explicación sobre la muerte del ganado reveló que por lo general son víctimas frecuentes de depredadores comunes como perros o coyotes, que los muerden el cuello cuando atacan y dejan los cuerpos in situ. La víctima muere de una hemorragia interna sin que muestre otras heridas más allá de las perforaciones en el cuello. Como las marcas en el cuello son asociadas a actividad de vampiros, ahí viene un poco chupa cabras, o sea que chupa la sangre del ganado, ¿sí? O de las cabras. Ahora, ya se sabe que los animales que se alimentan de la sangre de otros no actúan de esta manera. Las especies que succionan sangre, como ese cráneo que veíamos de un vampirito, la obtienen de la superficie de la piel, que en este caso, esto que ven ahí, de sus víctimas, no la buscan en la vena yugular. En realidad no hay ninguna similitud entre lo que es el chupacabras y un murciélago o vampiro. Los vampiros son pequeños, sigilosos, tienen dientes especiales para succionar y su sistema digestivo les permite extraer los nutrientes de la sangre. Una criatura del tamaño de un perro moriría de hambre si se alimenta únicamente de sangre. Pero bueno, es cierto que a veces el aspecto de las víctimas puede hacernos confundir. Al respecto, Radford explicó que, atención Dunkel, cuando el animal muere, el corazón deja de latir y no hay presión sanguínea. La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde se coagula y se espesa. Es lo que se conoce como lividez, y da la impresión de que el cuerpo le han extraído toda la sangre. Y otra vez, profesor, otra vez ahora con la sangre coagulada en la vaca muerta. ¿Y de qué pensás que está hecha la morcilla que te comes en un asado? En fin, si la casuística que rodea al chupacabras se derrumba ante estas pruebas científicas, ¿por qué surgió esta historia y por qué se mantiene vigente? Podemos pensar que el chupacabra fue el primer monstruo creado por internet. Si los primeros reportes de su existencia se hubiesen producido en años anteriores, algunas personas se habrían enterado, pero no se habría extendido
por todo el mundo. Sobre el primer avistamiento en Puerto Rico, hecho por Tolentino en 1995, Radford cree que está relacionado con la película Especies, dirigida por Roger Donaldson y estrenada en 1995. La temática de este film pudo haber sugestionado al público, preparando el caldo de cultivo apto para el nacimiento de este mito rural. Podemos observar que la descripción del animal se parece a la criatura de la película, en la cual la trama se refiere a experimentos científicos secretos del gobierno y fue estrenada en momentos del avistamiento y fue rodada parcialmente en Puerto Rico. Los encuentros podrían ser resultado de imaginación muy activa. En fin, resumiendo, la leyenda se hizo famoso en el año 95 en Puerto Rico tras aparecer animales muertos con extrañas marcas en el cuello. El nombre chupacabra fue dado por la prensa debido a la creencia de que esta criatura succionaba la sangre de sus víctimas y a su aspecto físico. Las descripciones variaban, pero algunas eran de una criatura del tamaño de un oso pequeño, con espinas en el cuello, la espalda, mientras que otras lo describían de forma reptiliana, semejante a un perro salvaje con grandes ojos. El vampiro de Moca, dice el profesor. Y sí, es la localidad donde habían visto que la cabra estaba asesinada. Expertos científicos han sugerido que muchos avistamientos de chupacabras se debieron a coyotes, perros u otros animales con sarna. Claro. Entonces prácticamente no tenían pelo o les quedaban unos pelos justamente en el lomo que parecían a primera vista como si fueran espinas, ¿no? O que los confundían con las espinas que habían visto en el monstruo de la película Especies. Claro. Estos animales cuando se enferman se vuelven débiles y entonces intentan cazar animales de corral, que son mucho más fáciles de matar que para proporcionarles alimento. Y encima, bueno, muchos viven encerrados. La cuestión es que a pesar de toda esta explicación científica, la leyenda todavía persiste. Hay gente que dice que ha visto el chupacabras, y por eso me dan este cráneo, que en realidad es un cráneo de mono, una especie de mono. Pero bueno, se creyeron que era un cráneo de chupacabras. Por supuesto, acá en el norte del país, en mi campo, es muy interesante la historia y es interesante esto de lo de la imaginación, lo que hace la imaginación humana. Lo que puede el imaginario popular desde ya. Ahí justamente Serena, creo que más temprano estaba diciendo que justamente decía como que es que esto era todo trucho al final. Y ahí decía que pensaba que el chupacabras extraía todos los fluidos y lo dejaba disecados, no solo la sangre. Eso quizá tendría un poco más de lógica porque absorbía más nutrientes, ¿no es cierto, profesor? Lo que sucede es que cuando se tiene una explicación o la posibilidad de que la ciencia intervenga y analice las cosas, aparecen otro tipo de datos que terminan siendo pruebas que, bueno, todo esto había surgido como una leyenda urbana. Sí, muy, muy intrínseco con la película, demasiadas coincidencias con la película también. Vuelvo a insistir, he hablado con gente que me ha testimoniado haber visto, tenía grabaciones donde estaba diciéndome que a un costado de la ruta había visto un animal y pensaba que era un chupacabras, porque de golpe se levantó, andaba como en dos patas. Bueno, puede haber muchas razones para que una persona se confunda o piense. Pero la cuestión es que evidentemente se crea una fantasía y a lo largo del tiempo se mantiene vigente, en parte porque, bueno, por falta de información, que es lo que de algún modo, como un elemento extra, hemos tratado esta noche de compartir. Un poquito de información para dejar un poquito en la cuerda floja a este mito, a esta historia urbana así esta leyenda del chupacabras. Dicho esto, creo que hemos ya concluido, ¿no es cierto?, con el programa de hoy. Me parece que sí, ¿no? que ya es hora, que ya es tiempo de irnos. Gracias por estar aquí, como siempre. Y tenebrosas noches, ¿no es cierto, profesor? Y audiencia. Tenebrosas noches.